Sobresaliente alocución presidencial con motivo de los 2 primeros años del presidente Gustavo Petro. Le muestra a la sociedad colombiana y al mundo la realidad de lo que vive Colombia, los éxitos y logros en el gobierno del cambio y los proyectos en los cuales estamos avanzando. El cambio es real. Con el presidente Gustavo Petro se volvió a una época donde el jefe de Estado estaba al servicio del pueblo colombiano. Se está deconstruyendo el sistema criminal que construyó la derecha para canalizar recursos públicos hacia sus fortunas privadas. Y hay cifras que causan admiración y son impresionantes. Una de ellas es la cifra que presenta del resultado de la nueva lucha antidrogas impuesta por el señor presidente Gustavo Petro. 1.500 toneladas de cocaína han dejado de llegar a los mercados internacionales. Los carteles del narcotráfico han perdido cerca de 25 billones de pesos producto de las rentas ilegales de las drogas que matan al ser humano. Aparte de eso, deja claro que la lucha contra el narcotráfico se da en todos sus eslabones de producción. Se están capturando capos y las propiedades que son producto de esas rentas ilícitas se están incautando para entregárselas a campesinos, a víctimas del conflicto y a universidades públicas para el desarrollo educativo del país. Otra gran cifra que presenta el presidente Gustavo Petro es la entrega de tierras a campesinos y víctimas para sacar adelante la reforma agraria que necesita Colombia. Recordemos que los colombianos tenemos en nuestro país una vocación agroindustrial de más de 40 millones de hectáreas, de las cuales la derecha solo llevó a que se aprovechara el 17% de ese potencial que tiene nuestro país, porque la derecha convirtió al país en un exportador de cocaína, en un exportador de muerte al mundo. Y es esa misma causa que el presidente Gustavo Petro combate el narcotráfico, por la cual la oposición en desespero financia grandes campañas de mentiras y desprestigio en contra del presidente que eligió el pueblo colombiano. Es el presidente legítimo que eligió el pueblo colombiano después de sentirse oprimido por unos gobiernos que lo único que hicieron fue endeudar las finanzas del país para dilapidarlas en corrupción. Señores, en esta misma alocución presidencial, Gustavo Petro le muestra una verdad al país. El presidente Iván Duque, expresidente, gracias a Dios, Iván Duque, endeudó a Colombia, aparte de que vendió las reservas de oro del país para repartirlas entre sus amigos. También destinó 5.400 millones de dólares a vigencias futuras. Endeudó al país en 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Eso es cinismo. Que ahora Iván Duque aparezca en redes sociales criticando al gobierno es cinismo, un cinismo inhumano que los colombianos tenemos que reprochar. La nación endeudada por la irresponsabilidad de los criminales de la derecha nuevamente, en repetidas ocasiones, este grupo político de ampones lo que ha hecho es daño a nuestro país. Y hay otro punto que presentó el presidente Gustavo Petro que me gustó mucho porque tiene que ver con las fuerzas militares y es darle a entender al país que con el fin de fortalecer la seguridad no se puede imponer una esclavitud a la sociedad colombiana. ¿Y por qué lo dice el presidente? Porque en la actualidad se lleva adelante procesos de gestión política que llevarán a que los soldados que prestan el servicio en Colombia reciban un salario mínimo como bonificación mensual a su servicio militar. Actualmente están recibiendo 924.000, pero la idea es de que sea un salario mínimo. Durante el tiempo que estuve en actividad militar,
vi unos soldados explotados. En la década de los 90 se les pagaba 60.000 pesos como bonificación. Durante todo el gobierno Uribe, máximo llegaron a 140.000 pesos de bonificación. En el 2019, que fue la fecha en que yo me retiré por cumplir mis 20 años de servicio, un soldado recibía 270.000 pesos de bonificación mensual. Y hay que saber, y esto no me lo va a dejar mentir las personas que prestaron servicio, que con ese corto recurso que recibía un soldado regular, oficiales descriteriados, oficiales ladrones y ampones del ejército, incluso le hacían descuentos a los soldados de materiales que el ejército tiene que suministrar. O sea, del salario del soldado le descontaban en muchas ocasiones los chalecos, las botas que el ejército como institución tiene que entregarle a cada soldado. Por eso Gustavo Petro habló de una esclavitud. La seguridad del país es importante, pero no se tiene que esclavizar a la sociedad para ejercer los derechos de las fuerzas militares. Hoy Gustavo Petro cierra esa brecha de desigualdad que existía en las fuerzas militares, y eso de que se le entregue un salario mínimo al soldado es un incentivo para que las personas ingresen al servicio militar. En 2019 había un gran problema: los colombianos no querían incorporarse a prestar servicio militar, y por eso Colombia observaba las batidas que se hacían en Transmilenio, que se hacían fuera de la registraduría, que se hacían en la calle, llevándose jóvenes de la sociedad colombiana obligados a prestar el servicio, porque es que en Colombia hay una segregación económica, donde el rico no permite que sus hijos presten el servicio militar. Señor presidente Gustavo Petro, gracias por lo que haces por mi ejército, gracias por lo que haces por las fuerzas militares, gracias por llenarlas de honor y dignidad. Gracias porque en los 2 primeros años de tu gobierno, 0 casos de falsos positivos. Se erradicó esa práctica criminal en el gobierno de Gustavo Petro. Gracias, presidente.